Continuamos con tipos de significado. Vamos a terminar con la última parte, significado cognitivo. Las relaciones entre expresiones de la lengua y los constructos o representaciones mentales que de algún modo representan el conocimiento semántico de los hablantes. Ese es el significado cognitivo. De los tres que hemos visto, este va a ser el que resulta un poco más abstracto y el que va a resultar también un poco más difícil hasta cierto punto de comprender. ¿De qué trata? Bueno, a través del estudio de la estructura conceptual asociada a los significados de las expresiones lingüísticas, se pretende comprender cómo se conceptualiza el significado, cómo se construye el significado. Esta versión o esta dimensión, mejor dicho, del significado va a corresponder más con las perspectivas teóricas que de hecho han tomado este nombre, ¿no? Las perspectivas teóricas llamadas cognitivas, cuyos principales representantes son Ronald Langacker, Leonard Talmy, George Lakoff, Charles Fillmore, entre otros. Tenemos estos ejemplos nuevamente. 4A, el coche está en el garaje. 4B, Juan tiene los documentos. 4C, la cerradura está rota. 4D, Luis está deprimido. 4E, el juicio será el lunes. Si bien es cierto que estas 5 oraciones son diferentes desde el punto de vista léxico, sintáctico y semántico, lo cierto es que si nos pusiéramos a verlo con más detalle y desde un punto de vista más abstracto, observaríamos que de hecho todas estas expresiones manifiestan o denotan estatividad, y es justamente lo que quiero mostrarles. Los hablantes construyen estructuras conceptuales paralelas en las que una entidad se localiza en un lugar o estado. Ojo, estamos aquí visualizando justamente, o lo que estos ejemplos nos quieren mostrar, o podemos observar a través de estos ejemplos, es la localización del lugar o estado. Es el ejemplo que estamos tomando para expresar el significado, para entender el significado cognitivo. Lo que es distinto de una oración a otra es aquello que cuenta como entidad localizada y lo que cuenta como localización. Es decir, tenemos una entidad, el coche, los documentos, la cerradura, Luis, el juicio. Esa es nuestra entidad, y esta entidad nosotros la vamos a relacionar, la vamos a ubicar con un lugar o con un estado. Si es un lugar, vamos a ubicar el coche en el garaje, los documentos los ubicamos en Juan, la cerradura la vamos a ubicar en un estado. Luis también lo vamos a ubicar en un estado, o como la adquisición, mejor dicho, de ese estado. Si lo viéramos en términos abstractos, la estatividad se refiere a esto. Es ubicar una entidad dentro de otra entidad. Entiendo que esta visualización es un poquito tramposa porque hay movimiento. Pero en estricto sentido no es lo que me interesa mostrar. No siempre, no es necesario que haya movimiento. De hecho, no tiene que haber movimiento porque estamos describiendo una situación estativa. Justamente es porque no tiene movimiento. Lo que yo pretendo representar con esta animación es justamente que hay una entidad que antes no tenía o no establecía una relación con esa otra entidad, y que justamente pasa a adquirirla. Si lo vemos esquemáticamente, una oración como el coche está en el garage se ubica en la parte del campo del espacio. Lo que se localiza es un objeto o un individuo. El coche está fuera del garaje y pasa a estar en el garaje. ¿Sí? Lo que estamos mostrando es justamente esa relación. Es un tipo de conceptualización del espacio. Lo mismo ocurre con Juan tiene los documentos. Aquí ya no estamos hablando de la localización, estamos hablando de la posesión. Los documentos están localizados en un individuo, pero si se fijan, realmente es el mismo fenómeno conceptual. Los documentos pasan a relacionarse de una manera estrecha con la entidad Juan. Lo mismo va a ocurrir con la parte de las propiedades, de los conceptos de propiedad. En el campo de la adscripción de propiedades, una entidad animada o no animada tiene una propiedad. En este caso, Luis es la entidad animada y el candado es la entidad no animada.
Entre las múltiples propiedades que pueden tener estas entidades animadas o no animadas, está, por ejemplo, en el caso del candado, estar roto, estar reparado, estar muy seguro, etc. Y por otro lado, puede ser está deprimido, está alegre, etc. Y lo que estamos aquí ilustrando es que estas entidades pasan a adquirir una nueva entidad, una nueva propiedad, y entonces la asumen como tal. Otra vez, desde cierto punto de vista conceptual, es absolutamente lo mismo. El juicio será el lunes. En el campo de la planificación, un evento se localiza en una unidad temporal y otra vez es el mismo fenómeno conceptual. El juicio pasa a desarrollarse en un día de la semana en específico y el fenómeno conceptual subyacente es absolutamente el mismo. Desde la semántica conceptual, uno de los objetivos que se persigue es explicar la construcción de representaciones mentales formalmente similares y que son comunes a distintos objetos lingüísticos. En este caso, lo que podemos nosotros afirmar es que, voy a regresar un poquito, es que la localización, la posesión en el caso de la cerradura está rota y Luis está deprimido, ya en cierta forma también la conceptualización del espacio en términos temporales, tienen la misma base conceptual. Entonces, como tienen la misma base conceptual, podemos identificar cierto emparentamiento. Entonces, ese es el objetivo de la semántica conceptual, es decir, explicar cómo estas similitudes en términos conceptuales conducen a ciertas elaboraciones y extensiones del significado.